Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el uso del software llamado Yenka, utilizado en forma específica para el área de química inorgánica. Recordemos que este laboratorio virtual Yenka, empleado en el área de química inorgánica, nos permite modelar reacciones de forma fácil y segura con más de 100 productos químicos entre los que podemos escoger. Para la presente lección es recomendable que se hayan visto las lecciones referentes al uso de los kits de lecciones y al uso de objetos, ya que a continuación vamos a ver el uso de objetos de presentación. Pero ahí entonces, cuando abrimos el programa Yenka, seleccionamos la opción Química Inorgánica del área de Ciencias y damos clic en Aceptar. En los archivos de abrir local, seleccionamos entonces el capítulo de introducción y aquí escogemos la opción o del tema referente al uso de objetos de presentación. Damos clic entonces sobre este tema y observemos entonces que se nos abre un nuevo modelo experimental, en este caso una lección referente al uso de los objetos de presentación. Bueno, cuando hablamos de objetos de presentación, pues básicamente son aquellos que nos muestran y que nos permiten controlar propiedades de la simulación, por ejemplo la cantidad de reactivos utilizados, que es una variable que no solo nos muestra el programa sino que también podemos modificar, o también podemos ver variables, como vamos a ver, relacionadas con el proceso pero que no podemos modificar sino que nos indican qué valor tienen en el proceso, como por ejemplo la temperatura. Entonces, para esta lección podemos observar en la parte inferior la primera de las indicaciones: aprenda a utilizar objetos de presentación para mostrar y controlar propiedades de la simulación. Damos entonces clic en la flecha dirigida hacia la derecha, observemos que nos dice página siguiente, y a continuación leemos las indicaciones del siguiente paso que debemos seguir en la presente lección experimental. Nos dice que se han situado en la escena un mechero de Bunsen, un vaso de precipitados y polvo de magnesio, junto con varios objetos de presentación. Entonces tenemos acá que se ha resaltado el vaso de precipitados, el mechero tipo Bunsen y el polvo de magnesio que se indica como contenido en un recipiente. Los objetos de presentación son todos estos que vemos indicados por un recuadro y que aparecen también, o sea, que contienen también una diana, una especie de diana, y si nos situamos en cada uno de ellos podemos ver que nos dice que podemos hacer clic sobre la diana y luego arrastrar para elegir un objeto. Entonces, con esos objetos de presentación vamos a ver que al arrastrarlos, ya sea sobre el mechero Bunsen, sobre el vaso de precipitados o sobre el polvo de magnesio, podemos leer ciertas propiedades o incluso controlarlas, es decir, modificar el valor. Entonces, en este paso simplemente nos indican qué es lo que tenemos en la presente experiencia. Damos entonces clic en página siguiente para ver qué más nos dice. Tenemos entonces que además se ha situado un objeto numérico debajo del polvo. Los objetos numéricos muestran y controlan propiedades numéricas. Bueno, aquí es muy importante hacer la anotación de que dentro de los objetos de presentación, hay unos que son de carácter numérico, o sea que nos van a indicar valores o cantidades determinadas, por ejemplo la masa de reactivos presente, la temperatura, la presión a la que se encuentre o a la que se esté llevando a cabo un proceso. En resumidas cuentas, tenemos entonces un objeto numérico, que es otro tipo de objeto de presentación, debajo del polvo de magnesio. Damos clic en página siguiente para ver qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Nos dice arrastra el símbolo de diana desde el objeto numérico al polvo de magnesio. Entonces simplemente damos clic en el centro de la diana y arrastramos con clic sostenido y soltamos sobre el polvo de magnesio. Como pueden ver, este rectángulo anaranjado
nos facilita la comprensión en cuanto a los pasos a seguir en la lección. Bueno, miremos ahora el siguiente paso. Damos clic en página siguiente. Recordemos que si tenemos alguna duda damos en página anterior. Dando clic en página siguiente, tenemos que el siguiente paso es haga clic en propiedades y elija masa en la lista. El objeto numérico muestra ahora la masa del polvo de magnesio. Entonces lo que hacemos es dar clic. Vean que acá nos indican en el rectángulo naranja, damos clic en propiedades y se despliega una pequeña lista con las siguientes variables: masa, posición en X y posición en Y. Como nos interesa es saber qué cantidad tenemos de magnesio, aunque ya está indicado acá en el mismo objeto que contiene el polvo de magnesio, vamos a utilizar el objeto numérico para que nos indique el valor del polvo de magnesio. Entonces miren que nos muestra el valor de la masa del polvo de magnesio. Damos clic entonces en página siguiente. Luego nos dice el objeto numérico se puede utilizar para aumentar y disminuir el valor de la propiedad haciendo clic en las flechas. El valor también se puede modificar directamente haciendo clic en los números y escribiendo un nuevo valor. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo el objeto numérico no solo nos indica que del polvo de aluminio hay 10 gramos, sino que también podemos controlar la cantidad de polvo de aluminio o dicho de otra forma, modificar la cantidad másica del polvo de aluminio. Con las flechas observemos que hay dos flechas, una dirigida hacia arriba y otra hacia abajo. Podemos entonces aumentar la cantidad de polvo de magnesio a 11, 12, 13 gramos o hasta donde necesitemos, o también disminuir incluso por debajo de 10 gramos. Y otra forma de modificar este valor es dando clic sobre el mismo valor, borramos el valor indicado y podemos colocar otro valor, por ejemplo 20. Damos clic por fuera de este rectángulo y la cantidad se actualiza. Podemos borrar nuevamente este valor, damos clic por fuera y la cantidad se actualiza ahora a 5 gramos, pero necesitamos que esté a 10 gramos, por tanto volvemos a actualizar este valor. Bueno, vamos a ver el siguiente paso. Son pasos muy sencillos. Luego nos dice del mismo modo descrito, configure otro objeto numérico para mostrar la temperatura del vaso de precipitados. Observará que las flechas desaparecen al seleccionar esta propiedad, ya que se trata de una propiedad de solo lectura que únicamente se puede leer, no modificar. Entonces, como les decía, hay objetos de presentación, incluso los objetos numéricos, que leen determinadas propiedades pero no permiten modificarlas, como es el caso de la temperatura. Entonces nos dice que configuremos este objeto numérico para conocer la temperatura del vaso de precipitados. Entonces damos clic sobre la diana de este objeto numérico y arrastramos con clic sostenido hasta soltar sobre el vaso de precipitados. Observemos que aquí ya nos indica en una pequeña imagen que vamos a leer las propiedades del vaso de precipitados. Se observa aquí un pequeño vaso de precipitados, lo mismo que ocurrió cuando configuramos el primer objeto numérico para mirar la cantidad másica del polvo de magnesio. Miren que acá aparece como un sólido granulado, entonces en este caso aparece un pequeño vaso de precipitados. Nos dice que seleccionemos de las opciones de propiedades aquella relacionada con la temperatura. Entonces damos clic en propiedades. En este caso la pantalla del computador no permite ver todas las propiedades presentes. Aquí vemos algunas, por ejemplo conductividad, masa de los productos químicos disueltos, masa de los sólidos, orientación, pH, pOH si tenemos soluciones, volumen de los gases, volumen. Entonces voy a minimizar el tamaño de la ventana del programa para ver si puedo ver más claramente dónde se encuentra la propiedad de temperatura. Entonces doy clic nuevamente en propiedades. Tal vez no se aprecie claramente, pero está aquí debajo de la variable presión. Entonces, debajo de la variable presión aparece la variable temperatura. Doy clic ahí, observemos que se actualiza. Ya no dice propiedades sino temperatura, que es lo que va a medir. Voy a maximizar nuevamente la ventana del programa Yenka
y observemos que nos arroja de inmediato el valor de 25 grados centígrados, o sea que se encuentra el vaso de precipitados a una temperatura ambiente, en este caso de 25 grados centígrados. Observemos en la barra de herramientas de objeto, damos clic en visor de átomos y acá podemos ver que dentro del vaso de precipitados, como se encuentra abierto a la atmósfera, solo hay nitrógeno y oxígeno, que son los componentes principales del aire. Bueno, ya configuramos este objeto numérico para ver la temperatura del vaso de precipitados. Vamos al siguiente paso, damos clic en página siguiente. Luego nos dice arrastre el polvo de magnesio al vaso. O sea que damos clic sobre el polvo de magnesio, lo arrastramos hasta donde está el vaso. Observen que aparece un simbolito con la forma de verter un líquido. Soltamos entonces y podemos observar que en el vaso de precipitados ya aparece el polvo de magnesio. Bueno, damos clic en página siguiente. Luego nos dice encienda el mechero de Bunsen arrastrando el control deslizante hacia arriba. Observe cómo cambia la temperatura del vaso. Antes de llevar a cabo este paso es muy importante tener en cuenta las propiedades físicas y químicas, en este caso del polvo de magnesio. El punto de fusión del polvo de magnesio es normalmente de 651 grados centígrados, en tanto que el punto de ebullición es de 1100 grados centígrados. Entonces vamos a ver que si superamos esa temperatura de 651 grados centígrados, el polvo de magnesio va a fundir. Y es muy probable que reaccione con el oxígeno presente en el aire para producir el óxido de magnesio. Vamos a ver entonces qué sucede al encender el mechero Bunsen. Arrastramos entonces este control deslizante hacia arriba. Observemos cómo va cambiando la temperatura, va aumentando vertiginosamente, 300, 400 grados centígrados. Y vamos a ver qué pasa mientras tanto durante el visor de átomos. Pues al observar el visor de átomos, miremos que aquí en información de la reacción, el magnesio está reaccionando con el oxígeno, está produciendo óxido de magnesio. Vamos a ver en qué temperatura estamos. Ya superamos la temperatura de fusión. Observemos también en el visor de átomos que tenemos iones de magnesio unidos a iones oxígeno. Y miren que la reacción ya se completó, ya solo tenemos óxido de magnesio contenido en el recipiente. Miremos entonces qué nos dice el siguiente paso. Igual no tenemos ningún inconveniente hasta el momento. Luego nos dice los cuadros de modificación se pueden utilizar para modificar propiedades de cadenas o texto. Las casillas de verificación controlan propiedades que tienen dos estados posibles, verdadero o falso. Y las listas desplegables se usan para mostrar propiedades con varios valores posibles. Vamos a pausar por un momento este calentamiento. Bueno, pero observemos que la temperatura no pasa de los 824 grados centígrados, ya que el experimento fue configurado para que no alcance temperaturas superiores. Vamos a ver qué pasa si seguimos llevando hacia arriba el control deslizante. La temperatura no supera los 824 o más bien los 825 grados centígrados, sino que permanece en un valor máximo casi que 825 grados centígrados. O sea que este experimento fue configurado para que no alcance el punto de ebullición el polvo de magnesio. Damos clic en pausar. Recordemos que podemos pausar el modelo. Miremos que cesa el calentamiento, cesa la operación que se lleva. Vamos a explicar entonces cuáles son estos cuadros de modificación, casillas de verificación y listas desplegables. Para ello entonces damos clic nuevamente en detalles de la reacción para quitar esta barra lateral. Ya sabemos que solo tenemos óxido de magnesio y damos clic en el visor de átomos para también ocultar esta representación de los átomos, el estado de los átomos dentro del vaso de precipitados. Ahora bien, ¿qué entendemos por cuadros de modificación? Nos dice que son aquellos que pueden utilizarse para modificar propiedades de cadenas o texto. En este caso, el cuadro de modificación es el que aparece en la parte superior, o sea, es el primero de arriba hacia abajo.
nos dice que haga clic y arrastre para elegir un objeto. Ya vamos a ver a continuación cómo se utiliza. Las casillas de verificación controlan propiedades que pueden tener solo dos estados, verdadero o falso. En este modelo, las casillas de verificación corresponden al objeto de presentación que se encuentra en la tercera posición de arriba hacia abajo, es decir, este que estoy indicando. Y las listas desplegables muestran propiedades con varios valores posibles. Corresponden en este modelo las listas desplegables al objeto de presentación que se encuentra en la segunda posición de arriba hacia abajo, es decir, este que se encuentra en la mitad de estos dos. Demos clic en el siguiente paso para ver qué nos dice. Observemos que ya termina aquí las indicaciones de la lección y nos dice entonces que pruebe a usar estos distintos objetos para ver y modificar propiedades del vaso y del mechero Bunsen. O sea que aquí nos dan la libertad de estudiar las distintas propiedades, ya sea de la sustancia que contiene el vaso de precipitados o del mechero Bunsen. Incluso podemos mirar las propiedades del polvo de magnesio. Iniciemos entonces el modelo que se encuentra pausado. Vamos a ver entonces el uso de los cuadros de modificación. Voy a dar en página anterior porque pues ya sabemos que tenemos la libertad de emplear esos objetos de presentación como más nos convenga o de acuerdo a lo que deseemos estudiar. Entonces los cuadros de modificación. Cuadro de modificación es como el primer objeto de presentación que se encuentra de arriba hacia abajo. Entonces voy a arrastrar esta diana hasta el vaso de precipitados. Nos dice qué propiedades podemos medir, qué propiedades podemos estudiar. Recordemos que los cuadros de modificación solo sirven para modificar propiedades de cadenas o texto. Entonces no nos permite evaluar otras propiedades, sino en este caso la etiqueta. En este caso entonces sería renombrar, por ejemplo, el vaso de precipitados. Podemos colocar entonces vaso de precipitados. Pero los cuadros de modificación no nos sirven para mirar propiedades como por ejemplo la temperatura o la masa, como en el caso de los objetos numéricos. Damos clic entonces por fuera de este recuadro y observemos que se actualiza la información de la etiqueta del vaso de precipitados. Ahora las casillas de verificación nos dice que con ellas podemos controlar dos estados posibles, ya sea verdadero o falso. Miremos entonces, vamos a considerar la casilla de verificación para el presente ejemplo. Observemos que podemos utilizar esta casilla de verificación para el vaso de precipitados, para lo que se contiene ahí. Y al dar clic sobre las propiedades se despliega toda una lista de opciones donde nos dice 2D visible, o sea, la figura que observamos en este caso del vaso de precipitados, modo de presentación de detalles de reacción, mostrar agua del visor de átomos si es que hay agua presente, mostrar detalles de la reacción, mostrar visor de átomos. En fin, tenemos muchas posibilidades, en este caso siempre y cuando pues realmente estén presentes. Miremos por ejemplo en el caso de 2D visible. Si yo selecciono esta propiedad, entonces lo que nos dice, casillas de verificación, solo tiene dos estados posibles, verdadero o falso. Verdadero quiere decir que para la casilla de verificación yo puedo ver la figura del vaso de precipitados, o sea la figura en 2D. Pero si yo selecciono aquí la opción falso, entonces observemos que desaparece el vaso de precipitados. O sea que la interpretación de esto es que si la opción para la casilla de verificación es verdadero, es porque yo puedo ver la ilustración, y falso si yo no puedo verlo, o sea la oculto. Eso en el caso de que la propiedad pues realmente se pueda medir en el experimento, porque si volvemos a seleccionar aquí otra propiedad dando clic en 2D visible, digamos que consideremos esta de mostrar agua del visor de átomos, ¿qué va a pasar? Que los dos estados posibles desaparecen. ¿Por qué? Porque como aquí no hay agua presente, yo no puedo ocultarla, entonces
esta opción es inválida, o sea, no se pueden mostrar las dos opciones porque no hay agua. En cambio, en el caso de 2D visible, como está la figura del vaso de precipitados, yo puedo verla o también ocultarla, y la oculto con la opción o el estado de falso, y con verdadero la vuelvo a ver. Ahora puedo usar este objeto de presentación denominado casilla de verificación también para el mechero Bunsen. Lo arrastro, lo llevo hasta el mechero Bunsen y observemos que aquí aparece un pequeño dibujo del mechero Bunsen donde puedo ejecutar las mismas opciones. En este caso solo aparece la propiedad de 2D visible. Las otras propiedades que nos aparecen, como en el caso del vaso de precipitados, pues no son válidas para el mechero, porque para el mechero solo podemos verlo si seleccionamos el estado verdadero, o podemos ocultarlo si seleccionamos el estado posible de falso. Entonces, verdadero y falso para ver y ocultar en el caso de 2D. O también, por ejemplo, si seleccionamos nuevamente el contenido del vaso de precipitados, vamos a seleccionar otra opción, pero antes coloquemos el visor de átomos. Entonces ahora busquemos en propiedades, en esta casilla de verificación, mostrar el visor de átomos. Selecciono esa propiedad y si coloco la opción verdadero puedo ver el visor de átomos, pero si coloco la opción falso oculto la visualización de átomos. Entonces ese es el uso que se le da a las casillas de verificación. Coloco nuevamente verdadero, aparece entonces el visor de átomos. Bueno, y ahora por último las listas desplegables. Nos dicen que se utilizan para mostrar propiedades con varios valores posibles. Arrastramos entonces la diana de la lista desplegable, la arrastramos al vaso de precipitados. Al dar clic sobre las propiedades, observemos que nos aparecen las mismas que para el caso de las casillas de verificación para el vaso de precipitados. Seleccionamos la 2D visible y para el presente modelo pues las listas desplegables presentan una función similar que las casillas de verificación. En el caso de las listas desplegables, por ejemplo, para ver la figura del vaso de precipitados en 2D, si este cuadro aparece chuleado, es decir, con este símbolo, quiere decir que es una opción verdadero y se puede visualizar. Pero si yo doy clic sobre ese símbolo, de modo que el cuadro quede vacío, observemos que es como si fuera la opción falso y desaparece la figura que estábamos viendo. De modo similar podemos mirar lo del visor de átomos, dando clic sobre las propiedades, mostrar visor de átomos. Si yo selecciono esta casilla puedo ver el visor de átomos. Si la deselecciono ya dejo de ver el visor de átomos. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más Pro.